Bueno, entonces vamos a hacer un repaso general por los contenidos que ya se habían visto desde la sesión pasada, las antepasadas, de manera muy rápida para que tengan un panorama general. De todos modos, los chicos, las chicas nuevas no van a perder clases, solo vean las transmisiones donde ya se explican todas estas cosas y vamos a irnos lo más rapidísimo que se pueda. Así no me estorba un poquito. Tenemos el módulo 1, la dignidad del ser. Les decía, pues para mí lo más importante, más allá de que aprendan a escribir cómo se hacen los textos de manera correcta para un nivel universitario, también es importantísimo que aprendan pues a reflexionar más allá de aprendernos definiciones exactas, ¿no? Porque las definiciones no nos sirven de nada, les van a servir a lo mejor para poder redactar un texto, pero en la era de la información, pues una definición solo te sirve de principio. Tenemos en el módulo 1, este es un curso del que yo tomé un diplomado sobre el principio de derechos humanos. Que el propósito dice, las y los participantes reflexionarán sobre el significado del ser humano. Dentro de los derechos humanos se habla desde el lenguaje inclusivo. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el fundamento del lenguaje inclusivo? ¿O qué es el lenguaje inclusivo? No, profesor. No. Pues importantísimo, porque ya desde este señor Fox comenzaba a decir chiquillos y chiquillas, y todo el mundo así se moría de risa. A lo mejor ustedes acababan de nacer, pero nadie entendía por qué decía chiquillos y chiquillas. Justamente eso tiene un fundamento en el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo tiene una historia que es políticamente correcta, donde dice que las mujeres nunca han sido incluidas en el género neutro, aunque en el latín el género neutro se refería tanto a hombres y mujeres, pero en el español cuando decimos niños, estamos hablando de solamente los hombres. Entonces, hay un chiste, un ejemplo, donde dice, en un momento una maestra le dice en el salón y Diana pregunta, bueno, niños, levántense. Y Diana pregunta, bueno, ¿por qué me levanto yo también? Sí, dije niños, ¿no? Y en otro momento la maestra dice, los niños que quieran entrar a fútbol, pues que se apunten. Y va Diana y se apunta y dice, ¿yo me puedo apuntar? No, dije niños, ¿no? En este error común, donde el género masculino suele absorber al género femenino, y aunque estés en una asamblea, hay más mujeres que hombres, se van a referir a todos como hombres, ¿no? O sea, entonces, las mujeres o el feminismo que generó esto del lenguaje inclusivo parte de la idea de que si las mujeres están ausentes en el lenguaje, entonces no se están nombrando. Los derechos humanos, entre muchas cosas que han realizado, pues están tratando de innovar en algo que le llamamos el devenir del lenguaje, porque todo el lenguaje cambia y se transforma. Y el fundamento, por lo menos, aunque yo tenga mis reservas con ese fundamento, el fundamento que nos dice del lenguaje inclusivo, de por qué se ponen las y los participantes, es porque quieren mencionar que son hombres y mujeres y están apropiándose de esa categoría que trato de reivindicar el feminismo. Así que si no lo sabían, busquen por ahí en internet, recuerden que son chavos, que están en la era del conocimiento, que la mayoría de ustedes está súper capacitado, así que tienen que buscar estas palabras, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede apoyar con la lectura de propósito, por favor? Yo, Liz. Adelante. Buen día. Buen día. Propósito. Las y los participantes reflexionarán sobre el significado de ser humano, comprendiendo la importancia de saberse y sentirse parte de la humanidad con genuino interés por el otro. Se entenderá la dignidad humana y la necesidad de dignificar la protección docente, promoviendo la reflexión crítica de la práctica cotidiana para fortalecer la identidad docente y personal.
Bueno, cuando yo tomé este curso, porque yo tengo un diplomado sobre convivencia escolar y cómo se trata de incluir a todos y todas en este módulo, en este tipo que es formación como docente, tomamos estas diapositivas que tiene que ver un poco con entender lo que es la práctica docente. Ahora, ¿alguien sabe a qué nos referimos cuando hablamos del otro? ¿Qué es el otro para los derechos humanos? O ustedes en su lenguaje cotidiano, ¿qué es un otro? ¿Me escuchan? Sí, otra persona. ¿Alguien había... ¿Qué será eso del otro? Ah, bueno, porque tú eres un otro y no eres mi igual. ¿La entidad de género? No necesariamente tiene que ver con la identidad de género. En realidad, tiene que ver con una visión moderna. La modernidad es una gran entrada para construir la dignificación de los derechos humanos. Pero justamente en el pensamiento ilustrado se hablaba de que el centro del universo, de lo que es lo racional, era el hombre blanco. Entonces, el feminismo comienza diciendo desde el feminismo ilustrado que las mujeres en la declaración de los derechos de los hombres, Olympe de Gaulle, ay, perdón, estoy como agripada y suena horrible mis traducciones, pero Olympe de Gaulle decía que en esta convención no se tomaba en cuenta a las mujeres. Sí, en la identidad de género, Simone de Beauvoir o Simone de Beauvoir, era una mujer. Simone de Beauvoir comienza a decir que siempre la mujer ha sido el otro. Pero antes de ella, que es una filósofa más o menos de la Segunda Guerra Mundial, ahí de Francia, antes de ella, se consideraba que el otro, en realidad, pues es todo lo que no es el centro del mundo moderno, que es el hombre blanco racional. Entonces, el otro, para ese momento, del hombre blanco racional, de los grandes filósofos que por un lado decían, bueno, es que estamos en contra de la esclavitud, pero por otro lado tomaban terrones de azúcar en su té, ¿no? Todos estos ilustrados, que es en realidad una contradicción, porque tomar azúcar en mi té era una contradicción en el mundo moderno, pues porque las azucareras venían de la explotación de cientos de negros en América y en otros continentes, pero principalmente en América. Entonces, ¿cómo puedes hablar de, sí, vamos con la libertad, y por otro lado, pues estoy consumiendo productos que vienen de la explotación? Hoy en día no dejamos de cambiar este pensamiento paradigmático, de decir, bueno, estoy a favor de la no esclavitud, pero al mismo tiempo, pues consumimos marcas, ¿no es así? Son jóvenes y dicen, ay, yo quiero unos Nike, quiero unos Adidas, quiero unos Converse, ¿no? Y eso contribuye un poco a la explotación de los países subordinados. No pueden decir que son ustedes súper eco-friendly cuando están consumiendo marcas de las cuales pues hay mucha explotación. Pero bueno, como les decía, para mí, más allá de aprenderse esta distinción de lo que es el ser humano y lo que es el otro, tienen que motivarse a pensar, a buscar los fundamentos históricos, a fundamentar todo esto. Cuando hablábamos nuevamente del otro, que en la identidad de género se refería todo lo que no es el hombre blanco, pues ¿qué es? La mujer. Pero no solo la mujer blanca, también hablamos de los indígenas, también hablamos de los explotados, también hablamos de los esclavos, también hablamos de las otras identidades como los trans, lo queer. Entonces, todo lo que no es el centro del mundo como el hombre blanco moderno es el otro. Pero ¿cómo arribamos a ese concepto de lo otro como seres humanos? Ustedes y yo, o sea, yo soy un otro para ustedes, porque a pesar de que de algunos tengo más o menos la misma edad, también de otros, pues soy completamente distante porque soy su profesora. Entonces, en ese sentido, esto de el otro o lo otro es todo lo que no es común hacia nosotros. Como les he pedido, bueno, si se pueden ayudar entre ustedes como pares, porque son similares en conocimiento, a lo mejor yo no sé si estoy exigiendo cosas que no
que no se saben, ¿no? O que no están en mi generación, o que son exigencias que acatamos los de mi generación y su generación es otra. Pues por eso los pares son los que son idénticos, mientras que el otro es quien tenemos una distancia o una brecha. Pero entender esta distancia o esta brecha de todo lo que no somos nosotros mismos, es decir, ustedes pueden entender la otredad como todo lo que no es igual a ustedes, pero no por el hecho de que tengamos diferencias dejamos de tener estos principios y estos fundamentos humanos. Bueno, vamos a la introducción para dirigirnos hacia lo que es la dignidad humana. Como les decía, pues esto tiene que ser algo así como un repaso, porque algunos de sus compañeros pues ya habían reflexionado sobre el tema de la dignidad humana. ¿Alguien me puede apoyar con el punto número 1 de la introducción a leerlo, por favor? Yo. Introducción. El conocimiento y la comprensión de la dignidad humana es fundamental para dimensionar la propuesta de convivencia escolar desde la perspectiva de los derechos humanos, toda vez que está en su fundamento y a base para el entendimiento de sus principios, tales como el de la desigualdad y no discriminación o el de universalidad. El de igualdad y no discriminación. Ese es un principio de la convivencia escolar que ustedes van a asimilar en términos muy generales. Porque en efecto, no porque haya alumnos que son más jóvenes que otros, no porque haya alumnos que sean pues hablantes de una lengua, nativa de Mesoamérica, se les tiene que discriminar, no porque existan alumnos que tengan a lo mejor ventajas económicas o políticas y todo eso. Si pudieron ver el video número 1, ahí hablo de la propuesta de intervención, de dónde partí de los formularios de Microsoft para considerar que el Facebook era una propuesta bastante más democrática respecto del Zoom y por qué se tendría que quedar no solo por Facebook y por Zoom. ¿Alguien que estuvo o que vio ese video recuerdan cuál es el fundamento que yo mencionaba insistentemente de por qué he elaborado esta propuesta de intervención educativa? ¿Nadie vio estos videos? Ay, ¿nadie vio el video 1? ¿No se acuerda cuál es el fundamento de la propuesta de intervención educativa? Yo lo escuché y, y bueno, usted hablaba que las personas que no tuvieran como la oportunidad de verlo en Facebook, que lo pudiera ver en Zoom o en su canal de YouTube. Pero ¿por qué tendría que hacer eso? O sea, ¿han tenido otros asesores que están grabando sus clases? No. Esto se debe a algo que se llama la democratización de la cultura y la democratización del saber. ¿Qué es la democracia? En términos simples, no nos vamos a poner ahorita a reflexionar más profundo en eso. ¿Alguien sabe qué es la democracia? Es donde participa el pueblo, ¿no? A partir viene de una igualdad. Palabra griega de demos, que es el pueblo, y cracia, pues gobierno, ¿no? Diferente a la aristocracia, que es el gobierno de los mejores, la demos es la cuestión del pueblo. La idea de la democratización de la cultura o la democratización del saber es que todos ustedes, hombres y mujeres, niños y niñas, para la cuestión de ver esta convivencia escolar adaptada a las perspectivas de modalidades no convencionales, que es una situación emergente, deben de tener un acceso por igual a las prácticas del conocimiento. Pero si hay compañeros que no tienen computadora en casa, si hay compañeros que no tienen internet en casa y que solo tienen datos móviles y que la mayoría que puede tener esto solo tiene un smartphone o teléfono inteligente, pero si la mayoría no tiene una computadora o internet en casa, ¿cómo es que podrían acceder a una situación de conocimiento? Pues solamente si se buscan los medios para cubrir a una mayoría. Esa es la visión de la democratización del saber,
que todos, no importa su condición de género, su condición económica, su condición social, tienen derecho a un saber educativo. El hecho de que se queden las transmisiones en Facebook, que tienen que ver todas y todos los que no lo han visto y las que ya lo vieron igual pueden repasar en ellas para que reflexionen un poco sobre los contenidos. La idea es que aún en datos móviles, porque los datos móviles están incluidos en los planes de renta y también en los planes tarifarios, Facebook te ofrece la posibilidad de que puedas acceder a estas plataformas sin costes adicionales. Eso, en términos ideales, posibilitaría mayormente que este aprendizaje fuera significativo para quienes no cuentan con una computadora en casa. Sin embargo, también, pues aprender a utilizar algo como el procesador de textos de Word es otra herramienta de conocimiento democrático, porque no seré yo y no será la vida quien los repruebe, ¿no? Será realmente las academias, realmente el trabajo situado quienes no les den estas oportunidades. Y como una persona que ama la naturaleza del conocimiento, creo que así se tiene que fundamentar este entendimiento, ¿no? De cómo se vive y se percibe la convivencia escolar en las aulas virtuales y cómo se pueden adaptar y cómo se flexibiliza el currículum, porque, bueno, no están para saberlo ni yo para contarlo, pues estudio una maestría en educación y justamente creo que esta maestría con enfoque de la innovación docente debe de considerar cuáles son sus características particulares de todos ustedes. Y ahora, bueno, cuando hablamos del conocimiento y la comprensión de la dignidad humana, que es otro tema que ya habíamos reflexionado entre los que menos tienen, los que más tienen y por qué alguien es digno o indigno, alguno de sus compañeros que haya visto el video de YouTube o que hayan estado en la clase podrían conversar cómo vamos a entender la dignidad humana para los derechos. ¿Alguien? ¿Nadie estuvo en la clase pasada? ¿Nadie? ¿Sí me escuchan? Pues yo les decía que regularmente, pero sí me están escuchando. Sí. Okay. Sí. Yo les decía que regularmente se suele interpretar por digno e indigno quien tiene ciertas cualidades de valor. Pero estas cualidades de valor, o sea, diciéndoles que no existe nadie que es ni más ni menos digno, si nos vamos solo a las definiciones de la Internet, la cuestión de la dignidad humana nos ofrece una visión de que todos, solo por el acto de inherencia y constitución, tenemos dignidad. ¿Y qué es esta inherencia? Pues es lo que está, lo que por haber nacido, por permuta, por el ser humano, por la definición biológica, fisiológica, mental, constitucional, tenemos. Esa es la inherencia. O sea, algo que está, un compañero nos decía en la sesión anterior que entendía por inherencia lo que está pegado a nosotros. Pues ese es con esto de lo que nos nacemos. Ahora, bueno, podemos ir, ¿alguien me apoya con la lectura del número 2? ¿Pueden verlo? Sí. Sí, yo. Sí. Adelante. En este módulo nos acercaremos a la naturaleza humana intentando descubrir lo específicamente humano que nos identifica como género y nos data de dignidad. Siguiente, ¿alguien me apoya con el otro punto? Yo. Sobre el tema de la dignidad de la profesión docente y el de la identidad del maestro, reconociendo la participación del otro de su construcción permanente. Entonces, como les decía, ¿no? Que esto que yo propongo como docente, que en este momento soy su otro, aunque al mismo tiempo podría ser su par por la edad de algunos, de algunas, pues tiene que ver con esa constitución.
Ahora, importante aquí es el concepto de alteridad, porque la alteridad es sinónimo del otro. Existe un filósofo llamado Dussel que trabaja mucho, un filósofo famosísimo de la UNAM que trabaja mucho el tema de la alteridad y cómo la alteridad para el hombre blanco, racional, moderno, europeo, somos todos nosotros. Somos todos nosotros porque nacimos en Latinoamérica y eso ya nos constituye como un otro grandísimo. Ahora vamos a las definiciones. ¿Alguien me apoya con el punto, bueno, con la lectura? La naturaleza humana y lo específicamente humano. Yo. Vamos. Por naturaleza humana podemos entender el modo de ser común. Ay, es que no. De todos los hombres. Común humanidad es la igualdad esencial de los hombres, una misma dignidad. La naturaleza humana fundamenta la universalidad de los derechos humanos. Los filósofos la han explicado de diferentes maneras en distintos momentos, con posturas hasta antagónicas. Antagónico lo vamos a entender en este momento como una contradicción, ¿no? Entonces, como les decía, esto del ser común de los hombres y por qué ahora tiene un importante papel dentro de los derechos humanos es que siempre el centro del mundo fue entendido por el hombre. O sea, nosotros decimos hombres y por eso creemos que se incluyen hombres y mujeres. Entonces, ahora el principio pro persona, para nosotros, persona se traduce no como femenino, sino como femenino y masculino y nos incluye a ambos. Y por eso es el fundamento de los derechos humanos. Entonces, fundamentar la universalidad de los derechos humanos a través de fundamentar la explicación de lo que es el ser humano es algo que lleva mucho discernimiento filosófico, por eso es quien está dando su cátedra es una filósofa. Aquí tenemos las dos posturas importantísimas del contractualismo. La sesión pasada hablábamos de lo que es el contractualismo. ¿Alguien recuerda brevemente lo que es esta visión del contractualismo? ¿No? Bueno. Yo les hablaba de dos posturas importantes dentro del contractualismo y que están señaladas aquí, que es la de Rousseau, Rousseau, algo así, y Thomas Hobbes, ¿no? Se lo mencioné en la clase pasada. Estas dos posturas son importantísimas porque en el Estado contemporáneo la postura de Rousseau tendría una cabida, por ejemplo, para los pensamientos anarquistas, pensando pues que todos los seres humanos nacimos buenos por naturaleza. No es el único que lo pensó. También lo había pensado mucho antes Sócrates, a través de Platón. También lo había pensado después John Locke, pero hay en esta idea. ¿Alguien me ayuda a leer la idea de Rousseau? Por favor, para que podamos entender a qué me estoy refiriendo. Yo. En el hombre hay bondad natural. Es la sociedad la que concentra al hombre en sí mismo. Entonces, si bien Rousseau tenía dos posturas como contradictorias, también él mismo, ¿no? Porque por un lado escribe el Emilio, donde dice que los hombres son superiores a las mujeres, por otro lado escribe pues códigos del contractualismo que tienen la idea de que el hombre es naturalmente bondadoso, cooperativo, y al ser bueno, pues entonces todo lo que salga de él va a ser correcto. ¿Alguien me ayuda a leer la postura de Hobbes, que es mucho más cercana también a la de Maquiavelo, por ahí cuando están entendiendo mal lo que es ser maquiavelesco, se están refiriendo a este mismo fundamento? ¿Alguien me puede leer, por favor, la postura de Hobbes? El hombre es un lobo para el hombre. Excelentísimo, ¿no? Entonces, esto es todo lo contrario de Rousseau. Aquí dice Rousseau, bueno, pues el hombre es bueno y por eso, si no estuviera el Estado, pues ellos mismos se ordenarían y estaría muy bien. Y Hobbes precisamente lo que está entendiendo es que el hombre es naturalmente voraz, se los dije en la clase pasada, ¿no? Naturalmente malo, que si no hubiera, que el hombre está en contra del propio hombre. Y esta va a tener una implicación en lo que es actualmente el neoliberalismo. Ayn Rand, que es otra filósofa importante para nuestra generación, pensaba que el hombre es naturalmente competitivo.
desde el hecho que ustedes nacieron, hay quienes digan y defiendan a su señor presidente AMLO y que digan, ay, sí, los neoliberales tienen la culpa, pues bueno, primero hay que entender el neoliberalismo, por lo menos como falacia. Pero dice el neoliberalismo que todos ustedes son competitivos por naturaleza y tiene que ver con una noción cercana a Hobbes. ¿Por qué por naturaleza son competitivos según el neoliberalismo? Porque ustedes vienen de un esperma. Y al venir de un esperma y un óvulo, pues compitieron con otros miles de espermas para estar vivos. Entonces, como ya tenemos que terminar la clase, quiero que nada más reflexionen en términos generales, por ahí en la transmisión de Zoom, pongan pues qué es lo que entienden por la naturaleza humana para cada uno de ustedes, y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Hasta pronto, chao.